Hola, soy Elena. El día que mis hijos decidieron que mi vida ya no me pertenecía, me lo comunicaron con un folleto de un asilo de ancianos sobre la mesa del comedor. Me lo entregaron como si fuera un regalo, una solución a un problema que yo ni siquiera sabía que representaba. A mis 78 años, después de enterrar al hombre con el que compartí mi vida por medio siglo, me convertí en una carga, en un objeto que había que reubicar para que no estorbara. El dolor de esa tarde fue más profundo que el luto mismo. ¿Alguna vez te han hecho sentir invisible en tu propia casa? Antes de contarte cómo ese folleto se convirtió en el inicio de mi verdadera libertad, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasó cuando finalmente entendieron que el valor de una persona no se mide por lo que aparenta tener. El funeral de Juan, mi esposo, apenas había terminado, y el aire en mi pequeño apartamento ya se sentía denso, no de tristeza, sino de una impaciencia fría que emanaba de mis hijos. Andrés y Eva, ambos exitosos y con vidas que parecían sacadas de una revista, no hablaban del hombre que fue su padre, sino de la situación de mamá. Los veía cuchichear en la cocina mientras yo servía el café. Sus miradas calculadoras pasaban por encima de mí, evaluando los muebles viejos, las fotos en las paredes, mi futuro. Andrés había llegado en su Mercedes nuevo, un auto que costaba más que todo lo que Juan y yo habíamos juntado en 50 años de trabajo. Eva no dejaba de hablar de una remodelación en su villa de Coral Gables. Para ellos, mi dolor era un inconveniente, un asunto logístico que había que resolver antes de volver a sus vidas perfectas. La primera estocada vino de Andrés. Unos días después, se sentó en el sofá de Juan, ese que aún guardaba la forma de su cuerpo, y sacó una libreta. Sin preguntarme cómo dormía o si había comido, empezó a hablar de números, de la insostenible situación de mi pensión y de los gastos del edificio. «Mamá, tenemos que ser prácticos», dijo con ese tono condescendiente que usaba para cerrar negocios. «Este lugar es demasiado para ti. Es un pozo sin fondo de dinero y recuerdos que no te hacen bien». Yo solo podía mirar sus zapatos italianos, perfectamente lustrados, pisando la alfombra gastada que Juan y yo habíamos elegido juntos. No estaba hablando de mi hogar, estaba hablando de un activo que había que liquidar. Sentí un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Eva, por su parte, prefería la sutileza del teléfono. Su voz llegaba desde su terraza con vista al mar, siempre con un fondo de risas o música suave. «Mamita, tienes que pensar en tu tranquilidad», me decía, mientras yo escuchaba el tintineo de su pulsera Cartier al otro lado de la línea. «Andrés y yo solo queremos lo mejor para ti. Imagina no tener que preocuparte por las cuentas, por la comida, por si te caes y nadie se entera». Sus palabras sonaban dulces, pero el mensaje era amargo. Para ellos, mi independencia era un riesgo. Mi vida, una potencial emergencia que interrumpiría sus agendas. Fue ella la primera en mencionar la idea de un lugar más adecuado. Una comunidad donde gente de tu edad estaría mejor atendida. No dijo asilo, pero la palabra flotó en el aire, pesada y gris. En esos días me aferré a los recuerdos como un náufrago a una tabla. Cada rincón del apartamento era un eco de Juan. Recordaba su risa cuando intentamos pintar la sala nosotros mismos y terminamos más manchados que la pared. Recordaba las noches en que nos sentábamos en el balcón, sin decir nada, solo mirando las luces de la ciudad, sintiendo que mientras estuviéramos juntos, todo estaría bien. Ahora, mis hijos querían borrar todo eso, empaquetarlo como si fuera un montón de trastos viejos. Me di cuenta de que ellos nunca habían visto el valor de nuestra vida, porque no brillaba, no era de marca, no se podía presumir en una cena. Para ellos, nuestra historia de amor y sacrificio era simplemente una historia de pobreza. Fue entonces cuando empecé a mirar el viejo reloj de Juan, que estaba sobre mi mesita de noche. La correa estaba gastada y el cristal rayado. Hacía años que no funcionaba. Para mí, era lo más preciado que me quedaba de él. Era el reloj que llevaba puesto el día que nos casamos. Se lo mencioné a Eva en una de sus llamadas.
Le dije que quería llevarlo a reparar para sentirlo cerca. Su respuesta fue un suspiro de fastidio. Ay, mamá, por favor. No gastes el poco dinero que tienes en esa chatarra. Es un trasto viejo que no vale nada. Tienes que empezar a ser más sensata con tus finanzas. La palabra chatarra se me clavó en el pecho. Estaba hablando del único tesoro que yo sentía tener. Andrés fue aún más cruel, aunque sin querer. En su siguiente visita, lo vio sobre la mesa y lo tomó con la punta de los dedos, como si le diera asco. Papá nunca tuvo buen gusto para estas cosas, comentó con una media sonrisa, dejándolo caer de nuevo sobre la madera. Ya es hora de dejar ir el pasado, mamá. Tienes que mirar hacia adelante, empezar de nuevo. Pero, ¿cómo podía mirar hacia adelante si me estaban pidiendo que amputara 50 años de mi vida? Ellos no entendían que ese reloj no marcaba las horas, marcaba mi existencia. Cada rasguño era una historia, cada eslabón gastado, un año vivido junto a Juan. Deshacerme de él sería como admitir que nuestra vida juntos no había valido la pena. La presión se volvió insoportable. Empezaron a llegar por correo folletos de residencias para la tercera edad. No eran los lugares lujosos que uno ve en las películas, con jardines y actividades. Eran centros públicos, con fotos de habitaciones compartidas y pasillos que parecían de hospital. Las caras de los ancianos en las fotos no sonreían, solo miraban a la cámara con una resignación vacía. Andrés me llamaba para preguntarme si ya los había revisado, si tenía alguna preferencia. Eva me enviaba mensajes de texto con enlaces a artículos sobre la seguridad y los beneficios de la vida asistida. Ya no era una sugerencia, era un plan en marcha, un desalojo silencioso y educado del que yo era la última en enterarme. Una noche, me quedé sentada en la oscuridad del salón, con los folletos esparcidos sobre la mesa de café y el reloj de Juan en la palma de mi mano. El papel de los folletos era frío y liso, impersonal. Prometía cuidados y seguridad, pero se sentía como una sentencia. El metal del reloj, en cambio, se sentía tibio contra mi piel, casi como si aún guardara el calor de la muñeca de mi esposo. En ese momento, en medio de la humillación y el miedo, una pequeña llama se encendió dentro de mí, una chispa de rebeldía. No sabía qué iba a hacer, ni cómo, pero supe con una certeza absoluta que no iba a dejar que mi historia terminara en una de esas habitaciones anónimas. Mi vida y el amor de Juan valían mucho más que eso. La decisión de ir a esa cena fue mía. Después de esa noche de insomnio, con el reloj de Juan en una mano y los folletos en la otra, decidí que no iba a rendirme por correo. Si querían deshacerse de mí, tendrían que decírmelo a la cara. Eva me llamó al día siguiente. Su voz sonaba falsamente alegre. Mamita, tenemos que celebrar. A Andrés lo ascendieron a vicepresidente. Haremos una cena especial en casa el sábado. Tienes que venir. Acepté con una calma que la sorprendió. Quería verlos a los ojos. Quería que vieran a la mujer que crió al vicepresidente, no al estorbo que querían esconder. Preparé mi mejor vestido, uno que Juan me había regalado para nuestro aniversario de bodas número 40. Era sencillo, pero para mí era una armadura. El sábado, Andrés pasó a recogerme en su Mercedes. El silencio dentro del auto era tan pesado que casi podía tocarlo. El olor a cuero nuevo y a ambientador caro me revolvía el estómago. Miraba por la ventana cómo mi barrio, con sus edificios modestos y sus tiendas de toda la vida, se iba quedando atrás, reemplazado por las avenidas anchas y las mansiones de Coral Gables. Me sentía como una pieza de museo que trasladaban a una exhibición donde no encajaba. Andrés no puso música, solo el murmullo del motor y el sonido de las llantas sobre el asfalto perfecto. De vez en cuando me miraba por el retrovisor, no con preocupación, sino con la misma expresión con la que se mira un paquete frágil que se teme que se rompa antes de llegar a su destino. La casa de Eva era un palacio de cristal y mármol blanco. Al entrar, el frío del aire acondicionado me golpeó con fuerza. Todo era impecable, minimalista y sin alma. Parecía un hotel de lujo, no un hogar.
Eva me recibió con un beso en la mejilla que no llegó a tocar mi piel. Llevaba un vestido de seda que seguramente costaba más que mi pensión de 6 meses. Su esposo, Ricardo, un abogado siempre ocupado, me saludó con un apretón de manos rápido y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Me ofrecieron una copa de vino en una copa tan fina que temía romperla con solo respirar. Me senté en un sofá blanco inmenso, sintiendo que mi vestido oscuro era una mancha en su mundo perfecto y pulcro. Poco después, llegaron Andrés y su esposa, Laura. Él ya se había cambiado de ropa y ahora lucía un traje que gritaba éxito. Laura, siempre tan discreta, me dio una palmadita en el brazo y me preguntó si estaba cómoda. La conversación empezó a fluir a mi alrededor, pero nunca me incluía realmente. Hablaban de la bolsa de valores, de un viaje a los Alpes suizos que planeaban, de la nueva ala que estaban construyendo en su casa. Yo era una espectadora silenciosa, una figura decorativa del pasado sentada en un rincón de su brillante presente. Intenté hablar de Juan una vez, de cómo le hubiera gustado ver el éxito de Andrés, pero cambiaron de tema tan rápido que fue como si mis palabras se hubieran desvanecido en el aire. Nos sentamos a la mesa del comedor. Una enorme plancha de madera oscura tan pulida que podía ver mi reflejo. La vajilla era de porcelana, los cubiertos de plata. Me sentí cohibida, torpe. Mis manos, acostumbradas a trabajar, a amasar pan y a cuidar de mis hijos, se veían viejas y manchadas al lado de tanto lujo. El murmullo de sus conversaciones, salpicado de nombres de marcas y cifras de dinero, me hacía sentir cada vez más pequeña. Recordé nuestras cenas en la pequeña cocina de nuestro apartamento, con el ruido de los vecinos y el olor a comida casera. Éramos pobres, sí, pero éramos una familia. Aquí, en medio de esta opulencia, solo había un grupo de extraños exitosos que compartían mi sangre. La cena fue una tortura silenciosa. Comí despacio, tratando de no hacer ruido, sintiendo sus miradas sobre mí cada vez que levantaba el tenedor. Celebraron el ascenso de Andrés con un brindis. Levanté mi copa de agua, porque el vino me parecía demasiado amargo esa noche. Él dio un pequeño discurso sobre el trabajo duro y la ambición, sin mencionar ni una sola vez al padre que le enseñó a leer, o a la madre que cosía sus uniformes escolares. Era como si su éxito hubiera nacido de la nada, como si se hubiera creado a sí mismo sin ayuda de nadie. Sentí una punzada de dolor tan aguda que tuve que apretar los puños debajo de la mesa para no llorar. Entonces, justo después del postre, Andrés carraspeó. «Bueno, mamá», dijo, adoptando su tono de hombre de negocios, «ya que estamos todos aquí, celebrando este nuevo comienzo para mí, hemos pensado que también es un buen momento para un nuevo comienzo para ti». Mi corazón se detuvo. Sabía lo que venía. Miré a Eva, que asintió con una seriedad estudiada. Sacó de su bolso de diseñador una carpeta de cuero y la deslizó sobre la mesa hacia mí. Dentro estaban los mismos folletos del asilo, pero esta vez impresos en papel de alta calidad, como si eso hiciera la sentencia menos cruel. «Hemos investigado y esta es la mejor opción. Es una decisión financiera y de seguridad», añadió Andrés. Las fotos mostraban las mismas habitaciones tristes, los mismos pasillos desolados. Eva, notando mi silencio, se inclinó hacia adelante. «Mamita, es la solución más sensata», dijo con una voz suave que pretendía ser tranquilizadora. Mientras hablaba, gesticulaba con la mano, y la luz del candelabro se reflejó en su muñeca. Era un reloj Cartier, de oro y diamantes, que brillaba con una luz fría y distante. Mis ojos se quedaron fijos en él. El contraste entre el brillo de esa joya, que valía una fortuna, y la miseria que me estaban ofreciendo en esos folletos, fue como una bofetada. Me estaban diciendo que no valía la pena invertir en mí, que mi vida entera cabía en una de esas habitaciones baratas mientras ellos se adornaban con lujos. La humillación me quemaba por dentro, pero me quedé callada. Sabía que cualquier palabra que dijera sería inútil. Ya habían tomado su decisión. Yo era un problema logístico que habían resuelto esa noche, entre el plato principal y el postre. La estocada final, sin embargo, no vino de ellos.
Vino de Laura, la esposa de Andrés, que hasta ese momento apenas había hablado. Se inclinó hacia mí, y en un susurro que pretendía ser amable, dijo: «Piénselo, Elena. Al menos allí no será una carga para nadie». La palabra «carga» resonó en el silencio de la habitación. Carga. Eso era yo para ellos. Un peso muerto del que necesitaban liberarse para poder seguir ascendiendo sin obstáculos. En ese instante, algo dentro de mí se rompió y se volvió a soldar, pero de una forma diferente, más dura, más fría. Ya no sentía dolor ni tristeza, solo sentía un vacío inmenso y una claridad helada. Los miré a todos, a sus caras serias y satisfechas por haber ya resuelto el problema. Vi a mis hijos, pero ya no los reconocía. Eran extraños que llevaban sus rostros. Asentí lentamente. Recogí la carpeta de la mesa y me levanté. «Gracias por la cena», dije, con una voz que no parecía la mía. «Necesito irme a casa a pensar». No esperé a que Andrés me llevara. Salí de esa casa palacio y empecé a caminar por las calles oscuras y silenciosas de Coral Gables, sin rumbo fijo, sintiendo por primera vez en mi vida que estaba completamente sola. Y en esa soledad, en lugar de miedo, encontré una fuerza que no sabía que tenía. La humillación de esa noche no me había destruido, me había liberado. Me liberó de la ilusión de que tenía una familia que me quería. Me liberó de la esperanza de que entendieran mi dolor. Mientras caminaba, el peso del reloj de Juan, que había guardado en el bolsillo de mi vestido, se sentía sólido y real contra mi pierna. Era lo único que me quedaba. El único testigo de una vida de amor verdadero. Y en ese momento, bajo las estrellas de un cielo que parecía ajeno, tomé una decisión. No iba a dejar que su versión de mi vida fuera la última palabra. Iba a honrar a Juan y a mí misma. Iba a descubrir el valor que ellos nunca pudieron ver. Al día siguiente, no atendí sus llamadas. El teléfono sonaba con la insistencia de una alarma de incendios. Primero la voz de Eva, falsamente preocupada. Luego los mensajes de texto de Andrés, cortos y autoritarios, exigiendo saber por qué me había ido así. Pero yo ya no los escuchaba. Estaba en una misión. Saqué del armario la pequeña caja de madera donde Juan guardaba sus cosas importantes. Su certificado de nacimiento, nuestra acta de matrimonio y un par de fotos viejas. Con un cuidado casi ceremonial, puse el reloj dentro, sobre un trozo de terciopelo gastado. Por primera vez en meses, sentí que tenía un propósito. Uno que no tenía nada que ver con ser madre o viuda, sino con ser la guardiana de un secreto que ni yo misma conocía. Mi objetivo era simple: honrar la única cosa que mis hijos habían despreciado. Recordé que Juan había mencionado una vez a un viejo relojero en el centro, un artesano de la vieja escuela que, según él, podía hacer que el tiempo mismo volviera a caminar. Me costó encontrar la dirección, anotada con su letra temblorosa en el reverso de una factura antigua. Salí del apartamento sintiendo el sol de la mañana en la cara, una sensación que casi había olvidado. No tomé un taxi. Caminé hasta la parada del autobús, observando a la gente, las tiendas abriendo, el ritmo de una ciudad que seguía adelante, ajena a mi drama personal. Sentí una extraña ligereza, como si al ignorar a mis hijos, me hubiera quitado un peso de encima. El viaje en autobús se sintió como una pequeña aventura, un acto de independencia que no había experimentado en años. La relojería era un pequeño local, encajado entre una tienda de electrónicos y una cafetería moderna. El escaparate estaba polvoriento y exhibía relojes de bolsillo y de pared que parecían detenidos en otra época. Al entrar, el sonido de cientos de tic-tacs me envolvió, un coro de segundos que avanzaban a su propio ritmo. Detrás del mostrador, un hombre anciano con una lupa de joyero colgando del cuello levantó la vista. Tenía las manos manchadas de aceite y los ojos de un azul pálido que parecían haber visto pasar décadas a través de pequeños engranajes. No sonrió, simplemente me observó con una curiosidad tranquila mientras me acercaba, aferrando la caja de madera contra mi pecho. «Buenos días», dije, mi voz un poco temblorosa. «Me gustaría saber si puede reparar este reloj,
Puse la caja sobre el mostrador de cristal y la abrí con cuidado. El viejo reloj de Juan yacía sobre el terciopelo, opaco y sin vida. El relojero se ajustó la lupa sobre un ojo y lo tomó con una delicadeza que me conmovió. Lo giró en sus manos nudosas, examinando cada rasguño, cada abolladura. No dijo que era chatarra. No se rió de su estado. Al contrario, lo trató con el respeto que se le da a un veterano de guerra. «Es un Patek Philippe de los años 50», murmuró más para sí mismo que para mí. «Un modelo muy particular. No he visto uno de estos en mucho tiempo». Yo no tenía idea de lo que significaba ese nombre, pero la forma en que lo dijo me hizo sentir un orgullo inexplicable. Para mí, siempre había sido simplemente el reloj de Juan. El hombre lo llevó a su mesa de trabajo, bajo una lámpara brillante. Escuché el clic metálico de sus herramientas mientras intentaba abrir la carcasa trasera. Pasaron varios minutos en silencio, solo interrumpidos por el tic-tac de las paredes. Yo esperaba que me diera un presupuesto altísimo, que me dijera que era imposible de arreglar. Estaba preparada para pagar lo que fuera, aunque tuviera que vender los pocos aretes de oro que me quedaban. Era una cuestión de honor, un último acto de amor por mi esposo. «Está atascado», dijo finalmente, frunciendo el ceño. «La corrosión ha sellado el mecanismo. Tendré que usar más fuerza de la que me gustaría». Me miró por encima de sus gafas, como pidiendo permiso. Asentí, sintiendo el corazón latir con fuerza. «Haga lo que tenga que hacer», le respondí. Volvió a su trabajo, y esta vez escuché un crujido, un sonido seco y doloroso, como si se rompiera un hueso. Contuve la respiración. El relojero se quedó inmóvil por un instante, mirando fijamente el interior del reloj. Luego, lentamente, se quitó la lupa del ojo y me miró. Su cara estaba pálida, sus ojos abiertos con una expresión de incredulidad absoluta. «Señora», dijo, y su voz era apenas un susurro. «¿Usted sabe lo que hay aquí dentro?» Se apartó un poco para que pudiera ver. Al principio, no entendí. Dentro del mecanismo, en un compartimento que no debería haber estado allí, algo brillaba con una intensidad cegadora bajo la luz de la lámpara. No eran engranajes ni resortes. Eran pequeñas piedras, perfectamente ordenadas, que despedían destellos azules, blancos y rojos. Parecían estrellas atrapadas en una caja de metal. «¿Qué es eso?», pregunté, aunque una parte de mí ya empezaba a comprender la magnitud de lo que estaba viendo. El mundo a mi alrededor pareció desvanecerse, y solo quedamos el relojero, yo y el secreto que Juan se había llevado a la tumba. El hombre tragó saliva. Sus manos temblaban ligeramente. «Señora, esto no es un reloj», dijo, su voz llena de asombro. «Bueno, sí lo es, pero es mucho más. Su esposo no era un hombre común y corriente». Tomó unas pinzas finas y, con un cuidado extremo, extrajo una de las piedras. La colocó sobre un paño oscuro en el mostrador. Incluso sin la luz directa, la piedra parecía tener vida propia, un fuego interior que iluminaba todo a su alrededor. Yo no podía apartar la vista. Era la cosa más hermosa y pura que había visto en mi vida. Y debajo de las piedras, vi el borde de un pequeño papel amarillento, doblado con una precisión increíble. Era una carta. «Creo que debería sentarse», me sugirió el relojero, señalando una silla vieja en una esquina. Mis piernas apenas me sostenían. Me senté, sintiendo un vértigo que no era de debilidad, sino de una revelación abrumadora. Todos esos años de lucha, de contar cada centavo, de sentir que habíamos vivido una vida de privaciones, todo se estaba reescribiendo en ese instante. Las palabras de mis hijos resonaron en mi cabeza. Chatarra, trasto viejo, un gasto inútil. La ironía era tan cruel y tan perfecta que casi me eché a reír. Habían despreciado un tesoro, no porque estuviera oculto, sino porque eran incapaces de ver más allá de las apariencias. El relojero, cuyo nombre supe después era Mateo, me trajo un vaso de agua. «Nunca en mis 50 años de oficio había visto algo así», confesó, todavía mirando las piedras como si fueran un milagro. Esto cambia todo, ¿verdad?», asentí, incapaz de hablar. No se refería solo al dinero.
Aunque la implicación de una fortuna repentina era vertiginosa, se refería a mi vida entera. Juan no me había dejado desprotegida. No me había dejado con una pensión miserable y un apartamento viejo. Me había dejado un legado, una prueba silenciosa de un amor tan profundo y previsor que había trabajado en las sombras para asegurar mi futuro, sabiendo que un día él no estaría. Me había dejado la verdadera medida de su valor. Con el corazón martillándome en el pecho, leí la carta. La caligrafía de Juan, un poco temblorosa por los años, llenaba el pequeño papel. No era una carta de despedida, sino una de amor y de perdón. Me pedía perdón por la vida sencilla que me había dado, por no haberme podido comprar las joyas o los vestidos que veía en los escaparates. Pero cada una de estas piedras, escribió, es un año de nuestro matrimonio, un momento en el que te miré y supe que era el hombre más rico del mundo. Las guardé para ti, Elena, para que cuando yo no estuviera, nunca te faltara nada, para que fueras libre. Lloré, pero no de tristeza. Lloré por la inmensidad de un amor que había sido tan silencioso y tan poderoso que había trascendido la vida misma. Lloré por mi propia ceguera, por todas las veces que me quejé en silencio de nuestras limitaciones, sin saber que dormía junto a un rey que había escondido su reino para mí. Mateo, el relojero, me dio el espacio que necesitaba. Con un respeto casi reverencial, volvió a colocar las piedras dentro del reloj, a excepción de una que dejó sobre el paño oscuro. «Señora», me dijo con voz suave, «esto es más de lo que la mayoría de la gente ve en toda su vida. Necesita ser muy cuidadosa. Conozco a un tasador de confianza, un hombre discreto que trabaja con coleccionistas privados. No puede ir a cualquier joyería con esto». Me dio un número de teléfono escrito en una tarjeta de visita. «Dígale que yo la envío. Por favor, no le diga a nadie más, no hasta que sepa exactamente lo que tiene en sus manos». Asentí, guardando la tarjeta como si fuera la llave de mi nueva vida. Al salir de la tienda, el tic-tac de los relojes ya no sonaba igual. Sonaba como una cuenta regresiva hacia mi libertad. El viaje de regreso en el autobús fue surrealista. Miraba las caras de la gente a mi alrededor, cada una inmersa en su propio mundo, y me sentía como si guardara un secreto cósmico. La ciudad, que esa mañana me parecía gris y hostil, ahora brillaba con una luz diferente. Cada edificio, cada árbol, cada rostro anónimo formaba parte de un mundo que estaba a punto de abrirse para mí de una manera que nunca había imaginado. Apreté el reloj de Juan dentro de mi bolso. Ya no era un simple recuerdo, era mi armadura, mi herencia, mi futuro. Por primera vez desde que Juan murió, no sentí miedo. Sentí una calma profunda, una certeza de que, de alguna manera, él seguía cuidándome desde donde estuviera, guiando mis pasos a través de un plan que había trazado con amor durante décadas. Al llegar a mi apartamento, todo parecía igual, pero yo era diferente. El sofá gastado, la alfombra descolorida, los muebles viejos, ya no los veía como símbolos de nuestra pobreza, sino como el escenario de nuestro amor, el caparazón que había protegido nuestro tesoro. Fui al dormitorio y abrí el armario. Al fondo, en una caja de zapatos, estaban los folletos del asilo que mis hijos me habían dado. Los saqué y los puse sobre la mesa del comedor. Miré las fotos de esas habitaciones tristes y desoladas, y luego miré el reloj que descansaba junto a ellos. La ironía era tan cruel que me provocó una sonrisa amarga. Me ofrecían una celda cuando mi esposo me había dejado las llaves de un palacio. El teléfono sonó, interrumpiendo mi contemplación. Era Andrés. Su voz era impaciente, como siempre. «Mamá, no me has llamado. ¿Ya tomaste una decisión sobre la residencia? El plazo para la inscripción con descuento termina esta semana. Tenemos que ser prácticos». Escuché sus palabras, pero ya no me herían. Sonaban lejanas, como la voz de un extraño hablando de otra persona. «Todavía lo estoy pensando, hijo», respondí con una calma que lo descolocó. Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Bueno, no lo pienses demasiado», dijo finalmente, con un tono que intentaba ser autoritario. «Es lo mejor para todos». Colgué el teléfono sintiendo una lástima helada por él.
No tenía ni idea de lo que era realmente valioso. Poco después llamó Eva, con su tono meloso y manipulador. «Mamita, ¿cómo estás? Estaba pensando en ti. ¿Has visto qué bonito es el jardín de la residencia, otoño dorado? Podrías sentarte al sol, hacer amigas». Su voz era un veneno dulce, diseñado para hacerme sentir culpable y dependiente. Antes, sus palabras me habrían hecho dudar, me habrían hecho sentir como una carga egoísta. Ahora, solo oía el ruido de su pulsera Cartier, tintineando al otro lado, un sonido metálico y vacío. «Gracias por preocuparte, hija», le dije, mi voz neutra y tranquila. «Pero tengo cosas que hacer. Hablamos luego». Su sorpresa fue palpable. No estaba acostumbrada a que yo terminara una conversación. Por primera vez, yo tenía el control. A la mañana siguiente, con el corazón en la garganta, llamé al número que Mateo me había dado. Una voz profesional y discreta respondió. Tartamudeé un poco al principio, diciendo que Mateo me había recomendado. Concerté una cita para esa misma tarde en una oficina en el centro de la ciudad. No di mi nombre real, solo un apellido inventado. Me vestí con mi mejor ropa, la misma que había usado para la humillante cena en casa de Eva, pero esta vez no me sentía fuera de lugar. Me sentía como una mujer de negocios a punto de cerrar el trato de su vida. Tomé un taxi, un lujo que no me había permitido en años, y observé la ciudad pasar, sintiendo que estaba cruzando un umbral invisible hacia mi verdadero destino. La oficina del tasador no se parecía en nada a una joyería. Era un espacio elegante y minimalista en el piso alto de un edificio de oficinas, con vistas a toda la ciudad. El hombre, el señor Morales, era impecable, de traje y con unos modales exquisitos. No me trató como a una anciana confusa, sino con el respeto que se le da a un cliente importante. Puse el reloj y la única piedra suelta sobre su escritorio de caoba. Lo examinó en silencio durante lo que pareció una eternidad, usando una lupa y varias herramientas que yo no reconocía. No hizo preguntas sobre su origen. Su profesionalismo era absoluto. Finalmente, levantó la vista, sus ojos serios pero no fríos. «Señora», dijo, «lo que tiene aquí es de una calidad excepcional. Son diamantes de color, extremadamente raros. Solo esta pieza vale más que esta oficina». La cifra que mencionó después fue tan astronómica que mi cerebro se negó a procesarla al principio. Era un número con demasiados ceros, una cantidad de dinero que no podía ni visualizar. Repitió la cifra, con calma, y luego me explicó el valor potencial del resto de las piedras escondidas en el reloj. Salí de esa oficina sintiéndome mareada, como si flotara a varios centímetros del suelo. El mundo real parecía lejano y borroso. No era solo el dinero. Era la confirmación, la prueba irrefutable del amor de Juan. La prueba de que mis hijos, en su arrogancia y su obsesión por el estatus, habían despreciado la mayor fortuna que jamás tocarían. Una fortuna que no estaba hecha solo de piedras preciosas, sino de 50 años de amor silencioso. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el viejo sillón de Juan, con el reloj en mis manos, sintiendo su peso sólido y real. Ya no había dudas, ni miedo, ni tristeza. Solo una claridad cristalina y una determinación de acero. Mi plan comenzó a tomar forma en mi mente, no como un acto de venganza, sino como un acto de justicia poética. Iba a honrar a Juan y el sacrificio que había hecho por mí. Iba a vivir la vida que él había querido que tuviera. Y mis hijos iban a recibir una lección sobre el verdadero valor, una que nunca olvidarían. Vendí esa primera piedra a través del señor Morales. El dinero apareció en una cuenta bancaria nueva, a mi nombre, unos días después. Miré el saldo en el cajero automático y por primera vez en mi vida, sonreí ante una fila de números. El juego estaba a punto de cambiar. Decidí que el escenario de mi nueva vida debía empezar en el mismo lugar donde habían sentenciado el final de la antigua, mi apartamento. Así que los invité a cenar el sábado siguiente. Usé el pretexto de que quería darles mi decisión final sobre la residencia en persona. La respuesta de Eva fue un suspiro de alivio. La de Andrés, un «ya era hora», entre dientes.
Esa tarde no cociné nada complicado. Encargué la comida de un buen restaurante, algo que nunca antes había hecho. Puse la mesa con el mantel bueno, el que solo usábamos en Navidad, y coloqué una pequeña vela en el centro. No estaba nerviosa. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que las riendas de mi vida estaban firmemente en mis manos. Esperé, escuchando el suave tic-tac del reloj de Juan en mi muñeca, un sonido que se había convertido en la banda sonora de mi renacimiento. Llegaron juntos, como un frente unido, listos para la batalla final. Sus rostros mostraban una mezcla de impaciencia y condescendencia. Entraron mirando alrededor, como si estuvieran tasando por última vez los muebles que pronto serían vendidos. «Huele bien, mamá», dijo Eva, aunque su tono implicaba sorpresa de que yo todavía fuera capaz de organizar algo tan simple como una cena. Andrés fue directo al grano, como siempre. «¿Y bien? ¿Ya firmaste los papeles?» Hablé con la directora de Otoño Dorado, y nos guarda la plaza hasta el lunes. Ni siquiera se habían sentado. Estaban de pie en medio de mi sala, con sus abrigos caros puestos, como si tuvieran prisa por terminar con el trámite y volver a sus vidas importantes. Les pedí que se sentaran, que la cena estaba a punto de servirse. Su confusión era palpable. No esperaban una cena, esperaban una rendición. Nos sentamos a la mesa en un silencio tenso. Les serví el vino, uno caro que había comprado esa misma mañana. Andrés lo miró con sorpresa, reconociendo la etiqueta. «Vaya, mamá, te estás dando lujos», comentó con una media sonrisa, como si fuera una travesura de una niña. Durante la comida, intentaron mantener una conversación ligera, hablando de sus trabajos, de sus planes de vacaciones, pero la pregunta no formulada flotaba en el aire. Yo comía en silencio, disfrutando de cada bocado, observándolos. Veía en sus ojos la misma frialdad calculadora de la última cena en casa de Eva. Para ellos, esto era solo un pequeño desvío, una última cena sentimental antes de cerrar un capítulo molesto. No tenían ni idea de que estaban asistiendo al prólogo de una historia completamente nueva, una en la que ellos ya no eran los protagonistas. Cuando terminamos el postre, Andrés dejó su servilleta sobre la mesa, una señal de que el tiempo de las formalidades había terminado. «Bueno, mamá, fue una cena muy agradable, pero tenemos que hablar de lo importante. El tiempo apremia». Eva asintió, colocando su mano sobre la mía con una ternura fingida. «Mamita, sabemos que es difícil, pero es por tu bien. Ya lo hemos decidido todo para que no tengas que preocuparte por nada». Fue en ese momento cuando supe que era la hora. Respiré hondo, sintiendo el metal del reloj frío contra mi piel. Los miré a los dos, a los hijos que había criado, a los extraños que se sentaban en mi mesa. «Tienen razón», dije con una calma que los sorprendió. «He tomado una decisión, y quiero agradecérselos, porque sin su empuje, nunca habría tenido el valor de hacerlo». Sus caras se relajaron. Una sonrisa de triunfo se dibujó en el rostro de Andrés. Creyeron que habían ganado. «Sabíamos que entenderías, mamá», dijo él, casi con alivio. «Es lo más sensato». Pero yo continué, sin cambiar mi tono de voz. «Sí, es muy sensato. Por eso he decidido que no me mudaré a ninguna residencia». La sonrisa de Andrés se congeló. Eva retiró su mano de la mía como si le hubiera quemado. «¿Qué? Mamá, no empieces otra vez. Ya hablamos de esto. No puedes permitirte vivir aquí sola. Es peligroso e insostenible económicamente», espetó Andrés, su voz perdiendo la paciencia. «No te preocupes por el dinero, hijo», le respondí, y por primera vez, mi voz tenía un filo de acero. «Resulta que he encontrado una fuente de ingresos inesperada. De hecho, planeo hacer algunas remodelaciones aquí. Siempre quise una cocina nueva». La incredulidad en sus rostros era casi cómica. Se miraron el uno al otro, buscando una explicación. Pude ver la palabra demencia formándose en sus mentes. «¿De qué estás hablando, mamá? ¿Qué fuente de ingresos? ¿Te ganaste la lotería?», se burló Eva. Levanté mi mano izquierda y la puse sobre la mesa, bajo la luz de la vela. El reloj de Juan, limpio y brillante, reflejó la llama. El tic-tac parecía llenar el silencio de la habitación. «No exactamente la lotería»,
dije suavemente. ¿Recuerdan este reloj? La chatarra, el trasto viejo que no valía nada, el que me dijeron que tirara a la basura. Se quedaron mirando el reloj, sin entender la conexión. Para ellos, seguía siendo un pedazo de metal sin valor, solo que ahora funcionaba. Su ceguera era tan profunda que era casi doloroso presenciarla. «Te gastaste el poco dinero que te quedaba en arreglar esa cosa inútil», dijo Andrés, sacudiendo la cabeza con exasperación. «Mamá, esto es exactamente por lo que necesitas supervisión. No puedes tomar decisiones financieras». Me reí. Fue una risa suave, pero llena de toda la ironía y el dolor de los últimos meses. Al contrario, Andrés, esta fue la mejor decisión financiera de mi vida. Me quité el reloj de la muñeca y lo deslicé sobre la mesa hacia ellos. Papá siempre decía que el verdadero valor no siempre se ve a simple vista. Él me dejó esto no como un recuerdo, sino como una herencia, una que ustedes despreciaron. Lo miraron, todavía sin comprender, como si esperaran que el reloj hiciera algún truco de magia. Eva, con su impaciencia característica, lo tomó y lo examinó. ¿Y qué se supone que significa esto? Es solo un reloj viejo. Su tono era de un fastidio absoluto. Significa, querida hija, le dije, mirándola directamente a los ojos, que dentro de esa chatarra había algo más. Algo que tu padre guardó para mí durante 50 años. Algo que nos habría permitido vivir como reyes, si él hubiera querido. Pero prefirió darles a ustedes una educación, una vida, pensando que eso era lo más valioso. El color desapareció del rostro de Eva. Andrés se inclinó hacia adelante, su mente de negocios finalmente conectando los puntos, oliendo el dinero que no había sabido ver. ¿De qué estás hablando, mamá? Sé clara. Estoy hablando de diamantes. Hijos míos, dije, saboreando cada palabra. Diamantes raros y perfectos. Tantos que la venta de uno solo me ha permitido no solo quedarme en mi casa, sino comprar el edificio entero si quisiera. Su padre no era un hombre pobre. Era un hombre discreto que entendía la diferencia entre tener valor y aparentarlo. El silencio que cayó sobre la mesa fue el más profundo que he experimentado en mi vida. Era un silencio lleno de avaricia frustrada, de arrepentimiento y de una comprensión demoledora. Miraron el reloj como si fuera una serpiente venenosa. La fortuna que habían estado buscando toda su vida había estado delante de sus narices, disfrazada de un amor que nunca se molestaron en valorar. No hubo gritos ni acusaciones, solo la cruda y silenciosa realización de su error. Vi en sus ojos no solo la pérdida del dinero, sino la pérdida de algo mucho más grande, la imagen que tenían de sí mismos. Los exitosos, los listos, los que sabían cómo funcionaba el mundo, habían sido superados por un reloj viejo y una anciana a la que consideraban una carga. Andrés se pasó la mano por el pelo. Su rostro era una máscara de incredulidad. Eva simplemente miraba el reloj con los ojos muy abiertos. Su costoso Cartier en la muñeca, de repente parecía una baratija vulgar y sin historia. Habían cambiado un legado de amor verdadero por el brillo frío del estatus, y acababan de descubrir que habían hecho el peor negocio de sus vidas. Me levanté de la mesa, la señal de que la cena y la conversación habían terminado. «Gracias por venir», dije, mi voz tranquila y firme. «Ahora, si me disculpan, tengo que llamar a un contratista mañana por la mañana para empezar a planificar mi nueva cocina». Caminé hacia la puerta y la abrí. No necesitaron más indicaciones. Se levantaron como autómatas, sin mirarme a los ojos, y salieron en silencio a la noche. Mientras se alejaban, pude ver sus siluetas discutiendo bajo la luz de una farola. Sus gestos eran de enojo y recriminación. Cerré la puerta suavemente y me apoyé en ella, escuchando el silencio de mi apartamento, ahora lleno de posibilidades. El único sonido era el tic-tac del reloj de Juan, marcando el primer segundo del resto de mi vida. Una vida libre, una vida mía. Los días que siguieron a esa cena no fueron de celebración, sino de acción silenciosa y metódica. Lo primero que hice fue llamar a un agente inmobiliario que el señor Morales me recomendó. No quería una mansión como la de Eva. Eso nunca fue mi estilo. Quería luz,
espacio y un balcón donde pudiera tener mis geranios, como siempre soñé con Juan. Encontré un hermoso apartamento en el último piso de un edificio en Key Biscayne, con una vista al mar que te robaba el aliento. El día que firmé los papeles, sentí que no solo estaba comprando una propiedad, sino que estaba comprando mi libertad. Pagué al contado, con una calma que sorprendió al joven agente. Por primera vez, el dinero no era una fuente de angustia, sino una herramienta para construir la vida que me habían negado. La mudanza fue liberadora. Contraté a una empresa para que empacara solo lo esencial: las fotos de Juan, su sillón viejo que mandé a retapizar con la mejor tela, y mis libros. El resto de los muebles, los testigos silenciosos de tantos años de escasez, los doné a una organización benéfica. Ver el viejo apartamento vacío por última vez no me dio tristeza, sino una sensación de paz, de cerrar un capítulo. En mi nuevo hogar, el olor a pintura fresca y a brisa marina reemplazó el olor a encierro y a recuerdos dolorosos. La primera mañana, me preparé un café en mi cocina nueva, reluciente y moderna, y me senté en el balcón a ver el amanecer. Lloré. No de pena, sino de una gratitud abrumadora. Juan me había regalado un nuevo comienzo, un amanecer solo para mí. Mis hijos, por supuesto, no tardaron en reaccionar. Al principio, sus llamadas eran de enojo. Andrés me acusó de ser irresponsable, de haber perdido la cabeza. Eva intentó manipularme con la culpa, diciendo que los había avergonzado. Yo no respondía con ira. Simplemente les decía que estaba bien y que necesitaba tiempo. Cuando se dieron cuenta de que sus tácticas ya no funcionaban, el tono cambió. Empezaron a llegar mensajes conciliadores, invitaciones a almorzar, preguntas casuales sobre cómo estaba. Olían el dinero, y su desesperación era tan palpable que me daba lástima. No los odiaba, simplemente ya no sentía nada. El lazo que nos unía se había disuelto en la frialdad de sus propias acciones. Eran como extraños tratando de venderme algo que ya no necesitaba: su aprobación. Decidí cumplir un sueño que Juan y yo siempre tuvimos: viajar a Italia. Durante años, habíamos guardado recortes de revistas de la Toscana, soñando con sus colinas y sus viñedos. Así que compré un pasaje en primera clase y me fui. Pasé un mes viajando sola, sin prisas, sin itinerarios. Me senté en cafés en Florencia, comí pasta en pequeños restaurantes en Roma y vi el atardecer sobre los campos de girasoles. En cada lugar hermoso, sentía a Juan a mi lado, sonriendo, diciéndome al oído: «Lo logramos, mi amor». No me sentía sola. Me sentía acompañada por 50 años de amor y por la libertad que él me había regalado. Fue un viaje no solo por Italia, sino por mi propia alma, un redescubrimiento de la mujer que era más allá de ser madre o esposa. A mi regreso, supe que era hora de enfrentarlos, no por ellos, sino por mí. Necesitaba cerrar ese círculo. Los invité a mi nuevo apartamento. La dirección por sí sola fue suficiente para dejarlos en shock. Cuando el portero los anunció, pude imaginar sus caras. Llegaron puntuales. Andrés en su Mercedes, Eva con su ropa de diseñador, pero por primera vez parecían pequeños, fuera de lugar en el vestíbulo de mármol de mi edificio. Cuando abrí la puerta, se quedaron sin palabras. Miraron la amplitud del salón, los muebles elegantes pero sencillos, la inmensa terraza con vistas al océano. No era ostentoso, pero respiraba una paz y una calidad que su dinero nunca había podido comprar. Era el hogar de una mujer que se sabía valiosa. Se sentaron en el sofá, incómodos, sin saber qué decir. Les ofrecí un café y lo aceptaron en silencio. Finalmente, Andrés no pudo más. «¿De dónde salió todo esto, mamá?», preguntó. Su voz era una mezcla de asombro y acusación. «¿Qué hiciste?». Eva lo miraba todo con ojos calculadores, como si estuviera tratando de tasar cada objeto, de entender la magnitud de lo que se habían perdido. No había calidez en su visita, solo la cruda necesidad de una explicación, la urgencia del que se siente estafado. Querían saber el secreto, no para alegrarse por mí, sino para lamentar su propia ceguera,
su propio error de juicio que ahora se materializaba frente a ellos en forma de un apartamento con vista al mar. Yo no respondí con palabras. Simplemente me senté frente a ellos, serena. Llevaba puesto un vestido sencillo de lino blanco, y en mi muñeca, el reloj de Juan, cuyo tic-tac suave y constante era el único sonido en la habitación, aparte del murmullo de las olas a lo lejos. Ambos se quedaron mirando el reloj. Lo reconocieron, por supuesto. Era la chatarra, el símbolo de todo lo que habían despreciado en su padre y en mí. Pero ahora, en este nuevo contexto, rodeado de una elegancia tranquila, el viejo reloj parecía diferente. Parecía un tesoro, un rey disfrazado de mendigo que finalmente revelaba su verdadera identidad. Sus miradas iban del reloj a mis ojos, y de vuelta al reloj, la comprensión finalmente abriéndose paso en sus mentes nubladas por la ambición. No necesité decirles nada sobre diamantes ni sobre cartas secretas. El reloj en mi muñeca, funcionando perfectamente, lo decía todo. Contaba una historia de amor, de sacrificio y de un valor que ellos nunca supieron ver. Vi en sus caras el colapso de su arrogancia. Vi la avaricia transformarse en un arrepentimiento amargo, no por cómo me habían tratado, sino por la fortuna que habían dejado escapar. Eva miró su propio reloj Cartier, y por primera vez pareció lo que era. Un simple objeto caro, sin alma y sin historia. Andrés solo bajó la cabeza, derrotado. No por mí, sino por la abrumadora evidencia de su propia superficialidad. Habían juzgado el libro por su cubierta gastada, y se habían perdido la historia más increíble de todas. Me levanté y caminé hacia el balcón, dándoles la espalda. No para ser cruel, sino porque su reacción ya no me importaba. Mi historia con ellos había terminado esa noche en mi viejo comedor. Miré el horizonte, el sol empezando a bajar sobre el mar, pintando el cielo de naranja y violeta. El tic-tac del reloj en mi muñeca era un pulso constante y tranquilizador. El corazón de Juan latiendo junto al mío. Había encontrado mi paz, mi valor, mi lugar en el mundo, y lo había hecho no a pesar de mi vida con Juan, sino gracias a ella. Él me había dejado la mayor de las fortunas, la prueba de que el amor verdadero, como el valor real, es a menudo invisible para aquellos que solo saben mirar las apariencias. Si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje de confianza en uno mismo, por favor, comparte este video con esa persona. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que los demás esperan. Gracias por escucharme. Lo que aprendí en este viaje, en el que pasé de ser una carga invisible a la dueña de mi propio destino, es algo que el dinero no puede comprar, y que ninguna herencia puede darte si no lo descubres por ti misma. Aprendí que el valor de una persona no está en lo que los demás ven, ni en lo que posee, ni en la etiqueta de su ropa o el coche que conduce. El verdadero valor, ese que nadie te puede quitar, reside en tu historia, en las cicatrices que llevas, en el amor silencioso que has dado y recibido. Mis hijos miraron mi vida y solo vieron pobreza. Vieron un apartamento viejo y un reloj roto. No supieron ver 50 años de lealtad, de risas compartidas en la escasez, de un amor tan profundo que planeó mi libertad desde la tumba. Y ese es el error que tantos cometen. Juzgan el libro por su cubierta gastada, sin imaginar los tesoros que se esconden en sus páginas. La libertad, me di cuenta, no es tener una cuenta bancaria llena. La verdadera libertad es mirarte al espejo y reconocer a la persona que ves, sin necesitar la aprobación de nadie más. Durante años, mi identidad fue ser la esposa de Juan y la madre de Andrés y Eva. Cuando ellos decidieron que ya no les servía, sentí que me borraban, que mi existencia dependía de su permiso. Pero la humillación que me hicieron pasar fue, irónicamente, el mayor regalo que pudieron darme. Me obligó a buscar mi fuerza no en ellos, sino dentro de mí. Me liberó de la necesidad de complacerlos, de esperar su cariño, y en esa soledad encontré mi propia voz, mis propios deseos. Los diamantes no me dieron la libertad,
Solo me dieron las herramientas para construir la vida que esa libertad recién descubierta merecía. Y hablemos del amor. El amor de mis hijos era ruidoso, condicional y lleno de expectativas. Era un amor que se medía en ascensos, en casas lujosas y en apariencias. El amor de Juan, en cambio, fue silencioso, constante y previsor. Nunca me dijo que estaba construyendo un futuro para mí, simplemente lo hizo. Su legado no fueron las piedras preciosas, sino la intención detrás de ellas, la de protegerme, la de asegurarse de que yo fuera independiente. Eso me enseñó que los gestos más grandes de amor no son los que se presumen, sino los que se construyen en silencio, día a día, con la paciencia de un artesano. Es un amor que no pide nada a cambio, que no busca aplausos y que, a menudo, solo se revela en su totalidad cuando la persona ya no está. Es el único amor que realmente perdura. Nunca dejes que nadie, ni siquiera tus propios hijos, te haga sentir que tu tiempo ya pasó. La vejez no es una sala de espera para la muerte. Es una biblioteca llena de historias que solo tú puedes contar. La sociedad nos empuja a un lado, nos trata como si fuéramos frágiles, anticuados, una carga. Nos miran y ven arrugas, canas y lentitud. No ven la resiliencia que se necesita para vivir 80 años, la sabiduría acumulada en cada decepción, la fuerza que se forja al superar cada pérdida. Mi historia es un recordatorio de que dentro de cada persona mayor hay un universo de experiencias, de secretos y de un valor incalculable. Solo hace falta que alguien se tome el tiempo de mirar más allá de la superficie, de preguntar, de escuchar de verdad. Quiero que sepas que nunca es tarde para reescribir tu final. Quizás te sientas atrapado, subestimado o invisible en tu propia vida, tal como yo me sentí. Quizás crees que tus mejores días ya quedaron atrás. Pero a veces, el momento de mayor humillación es el catalizador para tu mayor transformación. No esperes a que alguien te dé permiso para ser feliz o para tomar las riendas de tu vida. Tu historia te pertenece solo a ti. Yo creía que la mía había terminado con la muerte de Juan, pero en realidad, solo estaba comenzando un nuevo capítulo, el más emocionante de todos. Un capítulo que estoy escribiendo yo misma, con mi propia tinta y con la fuerza que no sabía que tenía. Atrévete a encontrar esa fuerza en ti. El reloj de mi esposo se convirtió en la metáfora perfecta de mi vida. Por fuera, parecía viejo, inútil, una pieza de chatarra destinada al olvido. Pero por dentro, guardaba un secreto deslumbrante, una fortuna de amor y previsión. ¿Cuántos de nosotros somos como ese reloj? ¿Cuántos de nosotros llevamos tesoros ocultos que el mundo, e incluso nuestra propia familia, no puede ver porque están demasiado ocupados mirando el brillo superficial de las cosas? Te invito a que busques esos tesoros en ti y en las personas que te rodean. No desprecies lo que parece viejo o gastado. A menudo, las cosas y las personas con más historia, con más rasguños, son las que guardan el valor más auténtico y duradero. Si esta historia te ha recordado a alguien que necesita un empujón para redescubrir su propio valor, por favor, compártele este video. A veces, todo lo que necesitamos es ver que no estamos solos en nuestras batallas. No olvides suscribirte para escuchar más historias sobre cómo encontrar la fuerza interior para empezar de nuevo, sin importar lo que digan los demás. Gracias por haberme acompañado hasta el final y por permitirme compartir mi verdad contigo. Recuerda siempre, tú defines tu propio valor.